Se encuentra con nosotros Javier Santiago Castillo, a quien le doy la bienvenida. Javier, muy bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Es un gusto volver a encontrarte, Sergio. Yo quisiera simplemente para poner en contexto, Javier es un profesor catedrático de muchos años. Él estudió ciencia política y administración pública y conoce muy bien la materia electoral porque fue consejero del Instituto Nacional Electoral, pero también antes presidió el Instituto Electoral del entonces Distrito Federal. Entonces, pues bienvenido, Javier, y si te parece, vamos comenzando. Y yo quisiera preguntarte en primera instancia, con esto de la reforma judicial, preguntarte si el diseño institucional que tenemos los mexicanos, entendiéndose pues todo el complejo mundo de las instituciones que tienen que ver con lo electoral, pero en este caso también con lo jurisdiccional, pues estaba preparado para una reforma de este calado. Bueno, la premisa básica es de que creo que coincidimos muchos, la mayoría tal vez de los mexicanos, es que el Poder Judicial requería de una transformación, o sea, eh, la mala fama del Poder Judicial respecto a prácticas impropias, ¿no? Y fue al margen de la ley. Este, Cualquiera que ha enfrentado algún proceso judicial, así sea un incidente de tránsito y ha llegado al Ministerio Público y al juez, porque pues, tiene claridad de que pues hace falta un cambio, porque además pues hay corrupción definitivamente en el sistema. Esa es una premisa en la que hay coincidencia, pero en donde hay una discrepancia importante y hay una polémica muy fuerte es de que si la reforma ya aprobada en proceso de elección de los jueces por votación universal y directa es la mejor alternativa. Yo creo que la realidad se va a imponer en el sentido para mostrar si sí o no es la más idónea. Uno puede hacer una valoración. Voy a poner un ejemplo. Dentro de las travesuras que he hecho en la vida, también he sido militante partidario en la vieja izquierda, con mi espalda 25 años de participación como militante del partido. Entonces, algún compañero de aquellos años nos mandó, yo milité en el Partido Mexicano de los Trabajadores, en la década de los 70, nos mandó por vía mensaje pues un punto del programa de nuestro partido de aquel entonces en que nosotros planteábamos la elección de los jueces. eh, pero yo digo hoy que no todo lo que proponíamos nosotros en aquel entonces, esa vieja izquierda, pues es necesariamente la mejor ruta para sanear, en este caso, el Poder Judicial, porque estamos viviendo, por ejemplo, el proceso de selección, hay que revisarlo. Ya el día de hoy hay una serie de denuncias de cómo los comités están, pues hay un término popular, un poco vulgar, pero pues que en la realidad están manoseando el proceso y dejando pasar a unos y dejando fuera a otros que puedan cumplir los requisitos. Ese es un primer aspecto, cómo se propone y quiénes proponen. Proponen los tres poderes. ¿Sí? En el pasado, pues proponía el presidente y designaba ratificaba el Senado. Eran dos poderes, ahora son los tres. Y estos comités de evaluación, que lo que han demostrado al paso del tiempo, no solo hoy, sino también en el pasado, es que responden a intereses políticos también. O sea, en política todo es político. O sea, parece perogrullo, o el filósofo de Güemes, a lo mejor lo dijo en una de sus citas, pero es verdad, o sea, y los comités de selección, pues actúan con criterios políticos, ¿no? Y los miembros de los comités de selección pues tienen relaciones políticas, ¿no? Entonces, este es un primer problema que ya se está presentando. Ahora, la elección en sí misma, ¿no? O sea, ese va a ser otro problema.
Por el lado del INE estamos viendo problemas de carácter logístico y organizativo, por cuestiones pues un deficiente de financiamiento, no se van a instalar casillas, se van a instalar centros de votación. Eh, el, entonces, esto va a llevar a que el número de votantes creo que se ha reducido. En función de las experiencias anteriores, me refiero a los ejercicios de consultas, la revocación del mandato, la participación es muy baja en este tipo de elecciones. En una entrevista que tuve la semana pasada, el director decía que pues, el cálculo del INE de participación era de alrededor del 20%. Lo primero que yo diría es que el INE no tiene por qué andar haciendo cálculos de participación. No le toca, no le toca, no le toca. Y segundo, es que me parece muy optimista el 20%. El, no hay, los ejercicios anteriores no han llegado al 10%.